Bienvenidos estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht. El día de hoy vamos a desarrollar el tema oración compuesta subordinada de tipo adverbial. Veamos. Vamos a ver aquí un texto que se titula Progreso y retroceso del gran Julio Cortázar. Dice así: inventaron un cristal por el que pasaban las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y ya estaba del otro lado. ¡Qué alegría enormísima sentía la mosca! Todo lo arruinó un sabio húngaro cuando descubrió que la mosca solo podía entrar. La causa era la flexibilidad de las fibras de este cristal, que era muy fibroso. Enseguida inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar dentro, y muchas moscas morían desesperadas. De esa manera se atrapaban a las moscas como se había previsto. Así acabó toda posible confraternidad con estos animales dignos de mejor suerte. Veamos que en este texto está constituido por oraciones, como ustedes bien lo saben, pero estas oraciones van a tener ciertas particularidades que vamos a analizar ahora. Miren, vamos a extraer dos oraciones, pero notamos que en las oraciones existen núcleos que están conformados por verbos. Está, por ejemplo, arruinó, todo lo arruinó un sabio húngaro, ¿no? Arruinó. Y tenemos otra unidad que es descubrió, ¿no? Entonces ahí vemos un segundo verbo que nos está marcando que ya no estamos frente a una oración simple, sino una oración compuesta. ¿Ok? Veamos en el segundo caso. Se atrapaban a las moscas como se había previsto. De igual manera, ¿no? Encontramos un verbo, ¿no? Una unidad, núcleo, y encontramos otro verbo. Entonces estamos frente a oraciones compuestas, ¿no? Sigamos. Pero no solo eso, sino que encontramos en la oración, digamos la oración 1, este nexo cuando, ¿no? Y vamos a analizar. Hemos dicho que cuando nos encontramos frente a oraciones subordinadas, hay una oración que funciona como la principal y hay otra que depende de la otra, ¿no? Que es la proposición subordinada, ¿no? Entonces, dentro de una oración compuesta vamos a encontrar proposiciones. Va a haber una principal y una subordinada. En este caso, la principal estaría, ¿no? Todo lo arruinó un sabio húngaro, ¿no? Todo lo arruinó un sabio húngaro. Y aquí viene la subordinada, cuando descubrió que la mosca solo podía entrar. Entonces nos damos cuenta que esta segunda unidad va a depender de esta primera unidad. Por eso se llama proposición subordinada, ¿no? En este caso es de tipo adverbial. ¿Por qué? Porque el nexo que está comandando es cuando. Y no solo por eso, se dice que son proposiciones adverbiales cuando funcionan dentro de la oración al igual que un adverbio. Yo puedo suprimir esto y colocar un adverbio y de esa manera puedo sustituir, ¿no? Sigamos, vamos a ver otro ejemplo. Ahí, como ustedes pueden ver, está la proposición principal, en el primer caso del primer ejemplo, ¿no? Hasta húngaro, y luego viene la proposición subordinada, cuando descubrió que la mosca solo podía entrar. Lo mismo sucede en la segunda oración, bueno, en la segunda expresión. Se atrapaban a las moscas, viene a ser nuestra proposición principal, mientras que la proposición subordinada es como se había previsto. Entonces yo podría, digamos, suplantar esta palabra y decir, se atrapaban las moscas así. Entonces ese así estaría reemplazando toda esta proposición subordinada con un adverbio, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo en el caso de las oraciones compuestas subordinadas de tipo adverbial, estas pueden ser sustituidas por un adverbio. Sigamos, ¿no? Ahí vemos lo que les decía, ¿no? La proposición principal y la proposición subordinada y el nexo como. Muy bien, ¿y qué caracteriza las proposiciones subordinadas adverbiales? Bueno, la proposición subordinada adverbial puede ser sustituida por un adverbio, lo que les decía, ¿no? También llamadas propias. Hay las llamadas propias. Y hay casos donde la proposición subordinada adverbial no puede ser sustituida por un adverbio. Estas se llaman impropias,
¿no? Si ustedes se dan cuenta que hay una oración, ¿no? Mira que como no estudies, luego de mayor no vas a saber de qué apuntarte en el paro, ¿no? Entonces aquí vemos el nexo como, ¿no? Que está marcando la proposición subordinada adverbial. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Aquí vamos a ver las subordinadas del lugar, ¿no? Por ejemplo, se celebró donde estaba previsto. Entonces yo puedo suplantar toda esta proposición subordinada adverbial del lugar, porque nos está indicando el lugar, por se celebró allí. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser suplantada por un adverbio. Esa es una característica de las proposiciones adverbiales, en este caso de las propias. Ahora, también tiene subordinadas de modo, ¿no? Se celebró como estaba previsto. Entonces igual, ¿no? Esta proposición, como estaba previsto, ¿no? Esta proposición subordinada adverbial de modo, nace a partir de este nexo como. Se celebró así. ¿Bien? Yo lo puedo reemplazar por un adverbio. Y el tercero, ¿no? Subordinadas de tiempo. Se celebró cuando estaba previsto, ¿no? Se celebró entonces, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar con esta palabra entonces, con este adverbio, ¿no? Y no pierde sentido. ¿Seguimos? Entonces, esas son las propias, las que les decía, de lugar, de modo y de tiempo. El nexo común que se utiliza para el lugar es el dónde, el nexo común que se utiliza en modo es el cómo, y el nexo común en tiempo es cuándo, ¿no? Son nexos que te van a marcar estas características de los adverbiales propios. Seguimos. Y también están las impropias que les decía, ¿no? En este caso sí tenemos las causales, las finales, ¿no? Tienen las condicionales, las consecutivas, las comparativas, y como nos dice, ¿no? Expresan una relación con el predicado del que depende, no se desempeña la función de complemento circunstancial del verbo de la principal, ¿no? Veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice causales, la noticia estaba en portada porque el asunto era grave. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos la principal y acá vemos la subordinada adverbial. Yo escribí la carta para que se reflejara mi opinión, ¿no? Igual, tenemos un caso de subordinada, pero de tipo final, ¿no? O sea, el objetivo. Condicionales. Ustedes recordarán los famosos conectores condicionales. Si escribes el artículo, nosotros lo publicaremos. Igual, ¿no? Acá la condicional está aperturando la proposición subordinada. Muy bien. Sigamos. Y hay los adverbiales de causa, por ejemplo, ¿no? Estaba triste porque no llegabas nunca. El verbo estaba, el nexo, ¿por qué? Y llegabas, ¿no? Otro verbo. Entonces aquí vemos la proposición subordinada adverbial de causa. Yo podría sustituirlo, sí, estaba triste por eso, ¿no? Como un complemento circunstancial. ¿Ah? Y vemos también las concesivas y consecutivas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, se establecen distintas relaciones entre la principal y la subordinada. Por ejemplo, las condicionales. Si escribes el artículo, nosotros lo publicaremos. Las concesivas, aunque no lo digas, nosotros contamos contigo, ¿no? Y las consecutivas. El hecho tiene tanto interés que aparece en la portada. ¿Se dan cuenta? Los nexos son muy importantes porque nos van a ir marcando los tipos de adverbios, en este caso relacionado a los nexos, condicionales, concesivos y consecutivos. Bien, gracias.